Hermanos y hermanas, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas, este 6 de febrero de 2019. Agradecemos mucho a nuestros hermanos, al equipo que hace posible en Radio Telestete la transmisión de este programa. Muchas gracias a cada uno de ellos. Y está con nosotros nuestro hermano, el profesor Armando González. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Nuevamente aquí en una emisión más de Charlas Bíblicas con el hermano José Antonio Septién. Y les damos las buenas noches a todos ustedes, a los que nos oyen en toda Centroamérica y a los que nos oyen en Latinoamérica, y a nuestros queridos hermanos que nos oyen en México, que día a día nos enteramos que son más los que comparten con nosotros esta noche o estas noches de charlas bíblicas. Les mandamos muchos saludos y bendiciones del Señor de Gloria a todos nuestros hermanos. Finalmente, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con este tema que hemos venido platicando, con este tema que abrió el año, ¿verdad, hermano? Así es. Que ya estamos en el mes de febrero y hoy cumplimos básicamente un mes. Nuevamente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fundamentalmente, el día de hoy quisiéramos hacer una presentación basada en los textos que hemos venido leyendo sobre Hebreos, hermano. Hebreos cita por ahí en el capítulo 10. En el capítulo 10 es un texto que hemos leído ya varias veces. Y a la luz de la Escritura yo quisiera ver la posibilidad de que hoy viéramos en el contexto de la Escritura qué más se dice acerca de esto. El tema es la ley, ¿verdad? El tema es la ley. ¿Y qué más se dice acerca de este punto tan importante, creo yo? Se me hace fundamental que tengamos un poquito de claridad con respecto al contexto global de la Escritura, porque ciertamente nos hemos centrado, ¿no?, sobre Hebreos, el autor de Hebreos, que es excepcional, o sea, realmente la revelación es importante. Pero en el capítulo 10, hermano, versículo 1, dice lo siguiente: porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Esto es lo que dice el versículo 1. Está hablando de un aspecto particular de la ley, la cuestión sacrificial que se ofrecía por el pecado del pueblo. A la luz de las Escrituras dice que la ley no puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios. Sí, de una actividad importante del primer pacto, por así decirlo. Y que no puede perfeccionar a los fieles porque la actividad que se realizaba no era una actividad plena, no era una actividad perfecta. Es decir, esos animales que sacrificaban no satisfacían el cumplimiento del requerimiento de Dios con respecto al pecado de Adán tan grande. Es decir, no había una equiparación, es decir, seguía siendo la ofensa más grande que el sacrificio. Esto como una prefigura de lo que iba a venir, porque en el mismo 10:14 dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda, utilizando el mismo sentido, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y esta ofrenda refiere al Señor Jesús. Es decir, en el 1 dice
nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios. En el 10:14 dice, hechos perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Es decir, hay un contraste entre la actividad propia del primer pacto y el sacrificio del Señor Jesucristo. Entre lo que logra uno y logra el otro. Y lo que logra uno y logra el otro. Evidentemente, lo primero, como dice también por aquí adelante, es caduco, es no efectivo con respecto a lo segundo. En el mismo versículo, en el mismo capítulo 10, dice el versículo 8, diciendo antes, sacrificios, ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Es decir, los tres textos que hemos leído armonizan. Solamente que aquí ya nos dice claramente en el 10:10, dice, en esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y dice, una vez y para siempre. Podemos leer más textos, ¿no, hermano? Del mismo sentido de Hebreos. Podemos leer más textos en el mismo sentido de Hebreos. Pero, a la luz de las Escrituras y del contexto de las Escrituras, ¿qué se dice acerca de esto? Quisiera hacer aquí una pregunta, discúlpame que la charla vaya una pregunta dirigida hacia ti, referente a Gálatas 3:24. Porque al parecer otras versiones no traducen así. Voy hacia ese punto. Dice, en el contexto ya de Pablo, ya no estamos del autor de los Hebreos, dice, una vez que llegó la fe, es decir, una vez que llegó el sacrificio de Cristo, ya no estamos bajo el tutor, pues todos sois de Dios por medio de la fe, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Pero, ese es el 24. Pero el 23, hermano, vamos a regresarnos un texto más. Ya nos habla aquí fundamentalmente del aspecto de la fe, pero el 23 dice, pero antes que viniera la fe, es decir, en lo primero de Hebreos, o sea, antes de la fe, estábamos confinados. Y confinados significa estar encerrados. De hecho, es la palabra que sigue. Encerrados bajo la ley. Pero luego viene una palabrita que dice hasta la fe. En el 14. En el 20, hasta en el 23, al final del 23. Hasta la fe que iba a ser revelada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, otra vez, hasta Cristo. Se utiliza 2 veces la palabra hasta. Como una palabra de temporalidad, hermano. Es decir, viene lo primero hasta la fe. Yo quisiera saber, y la pregunta es, si ese hasta es el fin de un tiempo, o el fin de un periodo, o el fin de una temporalidad.
quita lo primero para establecer lo segundo. En el contexto de la Escritura, hermano, ¿qué opinas? Bueno, fíjate que el contexto de este versículo tiene la clave, el contexto inmediato. Y una vez más nos encontramos con que no es posible apoyarnos nunca en un solo versículo para poder dilucidar dilucidar la correcta interpretación del pasaje. Siempre es el contexto. No se nos olvide, hermanos y hermanas, que los contextos son fundamentales. Son fundamentales. El contexto en Gálatas capítulo 3 podríamos denominarlo, podríamos enmarcarlo en la historia de la redención. Es decir, el contexto es histórico redentor, donde está marcando el Señor delimitaciones. Esto comienza aquí y llega hasta aquí. Lo otro comienza aquí y termina más allá. Está nuestro Señor estableciendo, planteando Abraham, Moisés y Cristo, en estos tres periodos, está estableciendo un orden. Por supuesto, señala a Abraham como aquel que recibe las promesas. La ley, como parte de este proceso de autorrevelación de Dios, absolutamente necesario porque no solamente engloba el Deuteronomio, sino además incluye, creo yo, a los profetas. Hay en este sentido de ley una inclusión, y es en este sentido que los profetas hablan, se explayan y están viendo hacia el futuro, hacia el Mesías, hacia el tiempo de la gloria, de la gracia, el tiempo del Espíritu, el tiempo de la verdadera redención del pueblo de Dios. Todas estas cosas están aquí presentes. Pero nuestro Señor va marcando los tiempos. El hasta es justamente esta palabra temporal que indica la finalidad de un periodo. Viene desde un cierto punto, arranca, por ejemplo, en Moisés, en aquellas palabras dichas en la planicie de Moab, y termina en Cristo. Y es muy importante, por ejemplo, notar aquí en el 3:24, hermano, donde dice, donde plantea este hasta, lo hace a través de una preposición. Mira. Dice, oste onomos pedagogos imon llegonen is Christon, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogos, nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, hasta, fíjate, is, la preposición is seguida aquí de una palabra en genitivo, en acusativo, perdón, significa hasta. Estamos leyendo, hermanos, el texto en griego de Gálatas 3:24, aquí mismo en este recurso que tenemos tan formidable de la computadora con el texto aquí en griego, con el hermano José Antonio, para que ustedes tengan un referente a lo que estamos haciendo. Este oste significa así que, dice, para citar, oste onomos, así que la ley onomos, dice, pedagogos imon llegonen, ha sido de nosotros o para nosotros como un ayo, como un tutor,
en un sentido como un guía, pero era un guía tirano, era un guía de mano fuerte, el pedagogos. Yegonen. Tienes el yegonen aquí, que viene, pues es un verbo copulativo, el ser o llegar a ser, dice, ha sido, en este caso en perfecto, ha sido para nosotros o de nosotros un ayo, la ley. ¿Hasta cuándo? Dice, is Christón, hasta Cristo, hasta el día en que Cristo apareció en el escenario. Es decir, la ley funcionó, fue operativa, fue dispuesta así por Dios que funcionara antes de ser caducada, como dice Hebreos capítulo 10, que tú citaste, y como dice Hebreos capítulo 8 que citamos en el programa anterior, que era necesario a causa de su ineficacia o a causa de su defecto que fuera reemplazada este pacto por otro pacto. No se habla de renovación del pacto, ni se habla de una especie como de segunda administración del mismo pacto de Moisés. No habla de una continuidad. Exactamente. Hay una continuidad interna en toda la historia de la redención, pero hay aspectos de discontinuidad. Y estos aspectos de discontinuidad raramente son vistos adecuadamente. Es decir, en el aspecto de discontinuidad no se rompe la continuidad porque obedece esta continuidad al propósito de Dios. El propósito de Dios que se extiende a lo largo de toda la historia de la redención. No obstante esto, la discontinuidad marca siempre un avance. Aspectos que en la nueva, podemos decir, economía, no aparecen, no están en la anterior. Muchas veces la etapa anterior los prefigura. De hecho, según la carta a los hebreos y todo el Nuevo Testamento, todo esto es una sombra y figura. Y no solamente las cosas que se dejaron establecidas a modo de mandamientos o de reglamentos, sino también con la historia. Tienes tú, por ejemplo, que la redención del pueblo de Israel es una sombra y figura también. Una sombra y figura de la verdadera redención que ha llegado con Cristo. El éxodo tan importante que fue en su momento histórico fue todo él una sombra y figura del verdadero éxodo de Cristo. En Cristo tenemos un éxodo, claro que sí. ¿Qué es éxodo? Tenemos una salida. Salimos, así como Israel, y este es el sentido de la sombra en el primer pacto, así como Israel es redimido, entre comillas, de Egipto, y comprendemos que esta redención no es una redención en términos del pecado. El pueblo siguió pecando todo lo que quiso. Redimidos de la esclavitud de Egipto. Bueno, esto es una sombra y figura de la verdadera, de la realidad, del auténtico, para allá apuntaba, éxodo de Cristo, en el que somos redimidos, somos sacados fuera de la esclavitud de Satanás y trasladados al reino de su amado Hijo y fuera del pecado de una manera definitiva a través de la única ofrenda de Cristo hecha una sola vez para siempre. O sea, aquí realmente tiene cumplimiento pleno en la realidad, lo que solamente fue una figura. O sea, en este sentido, la historia de la redención va siendo planteada y por supuesto, aunque hay en las sombras, en los tipos, la tipología, tenemos nosotros una continuidad, tipología en las acciones históricas, tipología en los personajes, tipología muchas veces en las declaraciones. Estas tienen finalmente una explosión en
la realidad, y esta explosión ocurre con la venida de Cristo. Por eso, hermano, la ley tuvo su parte muy importante hasta que llega Cristo y con él la realidad de todo. Fíjate, por ejemplo, una cosa muy importante aquí de Gálatas. ¿Qué realmente hizo la ley en términos de Israel y todos los vecinos de Israel, por ejemplo? Bueno, pues la ley realmente separó al pueblo judío del resto. El pueblo judío quedó como único depositario de las palabras. Ellos tenían posesión de la ley. Y hermano, esto los distinguía del resto del pueblo. Hay muchos versículos en el Viejo Pacto que señalan esta realidad. Es decir, la ley separa, divide, aparta a Israel del resto de las naciones. Y resulta que en el nuevo pacto termina esta situación de separación para llegar a un aspecto de inclusión. Gentiles y judíos vienen a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Aquí tienes una enorme discontinuidad, anunciada por los profetas, anunciada, dicha a Abraham: tú serás el padre de muchas naciones. Ahora, esta caducidad de la ley, esta inoperancia de la ley, esta temporalidad de la ley en el sentido de su ineficacia, utilizando las palabras de hebreo, este confinamiento que produce la ley, obedece estrictamente a un aspecto de salvación. Es decir, la ley era ineficaz para salvar al hombre, no le daba vida. No le daba la ley una reconciliación con el Señor. ¿Por qué? Porque no la podían cumplir. Y fíjate que además de esto, la ley se volvió un multiplicador, un intensificador del pecado. Según el apóstol Pablo, la ley fue dada para que el pecado abundara. Romanos capítulo 5, versículo 20. Entonces, la ley mata. La ley mata. Y Cristo vivifica. Y Cristo vivifica. La ley condena. Pablo habla en el capítulo 3 de segunda a los Corintios de la ley y la define muy bien, la ubica muy bien cuando habla de escrita en tablas de piedra. No solamente se refiere a los 10 mandamientos, sino a las leyes, sino a las tablas como signo, como símbolo de todo el sistema de la ley. ¿Verdad? Fíjate, 2 Corintios capítulo 3. Ahí estoy. ¿Cómo? ¿Cuál quieres leer? Podemos leer. Ahora te digo. ¿El 6? Sí. De ahí. ¿O el 5? El 6. El cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto, no de letra, no de la letra, sino del espíritu. Entre paréntesis. Pablo se refiere a la ley como letra. Dice, sigo leyendo, hermanos. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo llegué a oír predicaciones con respecto a este texto, donde el predicador se quedaba ahí. O sea, no leía ni para atrás ni para adelante. Y decía, miren hermanos, no pierdan su tiempo yendo a la universidad a estudiar. El Señor viene.
dediquémonos a predicar la palabra del Señor, porque el Señor viene. Y aquí dice con toda claridad que la letra mata y que lo que vivifica es el Espíritu. Así es que no pierdan el tiempo estudiando en las universidades. Lo que a estos hermanos a veces les faltaba era leer el versículo siguiente, porque dice con toda claridad, el versículo 7, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Estoy terminando el 6. Y el 7, y si el servicio de muerte grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que está siendo extinguida, ¿cómo no será con más gloria el servicio del Espíritu? Es decir, no está hablando de la letra que estudia la gente en las universidades. No. Está hablando de la letra escrita en piedras, haciendo referencia a aquella primera escritura por parte del Señor en piedra para el pueblo de Israel. Es decir, está hablando de la ley. Por supuesto. Y fíjate cómo lo contrasta con espíritu. De hecho, está contrastando dos eras, dos pactos, dos situaciones totalmente distintas. Una es ley o letra, la otra es espíritu. Fíjate, por ejemplo, en el capítulo 7 de los Romanos, para apoyar lo que estás diciendo, versículo 6, dice, pero ahora, Romanos 7, 6. Es que ya me ganaste la palabra, hermano. Ay, hermano, qué pena. No, termínalo. No, para el próximo capítulo, no, es que es otra expresión idiomática que viene en la escritura, que quería yo citar, pero lo citamos en el siguiente programa. Lee, hermano, lee, por favor, 7:6 de Romanos. Ya le estoy robando. No, no, son ocurrencias que tengo a la mera hora, hermano. Dice, hermano, pero ahora fuimos desligados de la ley al morir a la que estábamos retenidos para servir en novedad de espíritu y no en obsolescencia de la letra. Fíjate cómo contrasta letra espíritu. Sí. Es que en términos de las expresiones que tenemos, la partícula hasta es esa is que está ahí, ¿no? Sí. Es una E, una epsilon, una ypsilon, no, una iota y una sigma, una S. Así es. Y la partícula es is. Es un diptongo, el diptongo is, así es, que significa hasta. Hasta. Fíjate qué grave daño hace una mala traducción, como la que nos encontramos en algunas, no quiero mencionar nombres. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a es una añadidura que no viene realmente a ayudarnos a aclarar el versículo, sino viene a enredarlo tremendamente. Algunas versiones traducen así, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, la ponen en cursiva, que te diré, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo. La ponen en cursiva porque saben perfectamente que no forma parte del texto y no es una traducción de la preposición is, que significa, como decías tú bien, hasta. La Reina Valera 60, bueno, ya es tan conocido que no vale la pena ocultarlo. Dice, así, dice, para llevarnos a Cristo. Aquí se le está asignando con esta traducción a la ley una capacidad que no tiene. No tiene, porque el contexto de otros textos dice lo contrario. Claro. Como los que acabamos de leer. Claro. Por supuesto. Sí, porque habla de la permanencia de la ley. Tenemos nosotros que seguir predicando la ley porque la ley es el instrumento que nos lleva a Cristo. Fíjate.
Entonces, la ley, y aquí aquí además hacen un rompimiento, lo que dicen, se refiere a los 10 mandamientos. No hay nada que diga que ley en este pasaje, y en general, yo creo que en más del 90 y tantos % de las ocurrencias, no se refiere a los 10 mandamientos. Simplemente se refiere a la ley, lo que tú decías hace un momento también, en su unidad, en su complementariedad. Incluyendo los 10 mandamientos. Incluyendo los 10 mandamientos. Ahora, no estamos en contra de eso, ¿no? Es una cuestión que habría que puntualizar. Muestran el carácter de Dios, muestran las características de Dios, muestran el Dios que tenemos. Sin embargo, yo creo que así como tú dices, en esa economía de la redención, en esos sucesos que vinieron sucediendo en el tiempo, Dios planeó la redención mostrándonos previamente una figura de lo que iba a venir. Una figura de la gracia, una sombra de lo que iba a venir. Y se lo muestra propiamente al pueblo hebreo, ¿no? Para decirles que además de ahí iba a salir el Redentor. Y mira, si nosotros sostenemos la idea de que la ley es el instrumento que nos lleva a Cristo, entonces la ley tiene que seguir estando presente, y no solamente los 10 mandamientos, toda la ley, porque es una unidad. Que no nos engañen diciéndonos que, bueno, los 10 mandamientos sí han individualizado los 10 mandamientos, la llaman la ley eterna de Dios, aun cuando la Escritura nunca la llama así. La ley eterna, la conocida ley moral, decía creo que la Confesión de Fe de Westminster. Hermano, no hay tal cosa. Y fíjate tú que es muy de notar que realmente los apóstoles desde el comienzo, desde el Pentecostés, entendieron muy bien que la ley, los 613 mandamientos, habían llegado hasta Cristo. Tan es así que ellos, cuando anuncian el Evangelio, en primer lugar a los judíos, fíjate, qué magnífica oportunidad hubiera sido esa para utilizar la ley y llevarlos a Cristo, a aquellos judíos a los que se dirige Pablo inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo. No obstante, si tú analizas, si nosotros analizamos, hermanos, los mensajes aquellos, las proclamas primeras que tenemos en el libro de los Hechos, ya sea por Pedro, ya sea por Pablo, nos daremos cuenta de que no utilizan la ley. Fíjate, Pedro, siendo judíos, fíjate, Pedro más bien se enfoca ante el hecho de que ustedes mataron al autor de la ley. Cuando ellos oyeron esto, dice la Escritura, o sea, el mensaje estuvo centrado en Cristo, en la muerte de Cristo. Ustedes mataron al autor de la vida. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate, ¿dónde estuvo el corazón de la proclama del apóstol? No en una mención de alguno de los mandamientos de la ley, sino estuvo enfocada en Cristo Jesús como el autor de la vida. Como consecuencia, conversión de miles. Y conversión de miles. Ve el otro mensaje que tenemos como una especie de ejemplo en la Biblia de los Hechos. Pablo dirigiéndose por primera vez a los... ¿Sabes, hermano? El capítulo 3, no tienes tú el capítulo 2, el capítulo 3 de Hechos. No se utiliza la ley, los apóstoles no utilizan la ley, no proclaman la ley, no aterrorizan con la ley, no llevan los terrores de la ley y las amenazas para que la gente se convierta a Cristo, sino es Cristo crucificado el que se presenta ante ellos. Entonces, el Espíritu de Dios hace una obra prodigiosa
y los lleva verdaderamente a las rodillas, hermano, a la convicción de pecado profundo. No había necesidad, hermano, de proclamar la ley para llevarlos a Cristo, como tampoco nosotros la necesitamos. El Espíritu ahora, porque ya no es la letra, sino el Espíritu, se vale de maneras distintas, hermano, para atraer a los suyos, para atraer a sus elegidos, a sus ovejas, a la fe y a la conversión. Quiere decir entonces que la inoperancia de la ley es que la ley no produce vida, sino produce muerte. Pero nosotros sabemos a la luz de la enseñanza de Pablo que parte de este proceso de redención hay un elemento intermedio ahí en ese proceso que es muy importante. Es el que Dios nos declara justos por medio de la fe y no por la ley. Ahora, la justificación como un elemento esencial de redención, de paz con Dios, como dice Romanos 5:1, perdón. Pues habiendo sido declarados justos por medio de la fe, y la ley no era la fe. La ley no es de fe, es de obras. Entonces, me llama la atención, hermano, y voy a citar ahora. Y la ley no es de fe porque dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cosa que nadie pudo hacer jamás. El que hiciere. Y esto es una constante en la carta a los Gálatas. Es lo que quería leer un pasaje de Gálatas, capítulo 2, hermano. Versículo 15, hermano, es hacia donde quería apuntar. Gálatas 2, versículo 15. ¿Me doy lectura? Por favor. Dice lo siguiente: nosotros, Pablo, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores. Es por eso que Cristo, servidor, es por eso, Cristo, servidor de pecado. Una pregunta, y dice Pablo, en ninguna manera. Porque si edificó otra vez las mismas cosas, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Es decir, no puede haber justificación por las obras de la ley más que por la fe. Y si no hay justificación, preguntan, ¿hay salvación? No hay salvación. Porque la salvación proviene precisamente, hermano, de este perdón, de este ocupar nuestro lugar como pecadores destinados al infierno por parte de Cristo, y la formalización, podemos decir, de esta obra a nuestro favor a través de la palabra del juez. El juez decreta. El juez dice, ahora estás declarado. Es una sentencia. Entonces Dios, al declarar a alguien justo,
Ya no lo ve como culpable de pecado. Ese es el punto. Preciso. Eso es lo que dice Gálatas. Esto es lo que dice Gálatas. Y por supuesto, Pablo recalca este punto. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo, podemos leer desde el versículo 7. Sabed, por tanto, que los de fe, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Si nos quieren acompañar, queridos hermanos y hermanas, y con nosotros abrir su Biblia. Sabed, por tanto, que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora bien, fíjate cómo dice el capítulo 5 y versículo 13. Y yo otra vez testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Aquí, por supuesto, es vitalísimo recalcar algo que normalmente se pasa por alto, hermano, porque, fíjate, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la pregunta es, ¿a quiénes se refiere Pablo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ese nos se refiere a judíos creyentes? ¿O se refiere a judíos y gentiles creyentes? Porque históricamente Yo creo que se refiere a Dios, a judíos. porque dice nos, y está hablando de la ley dada a ellos, Exactamente. no a gentiles. No a gentiles. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, ¿por qué Pablo está diciendo esto aquí? Parece ese nos redimió como si incluyera a toda la iglesia de Cristo. Y una vez más, la importancia de los contextos, hermano. Y esto es de gran importancia. El apóstol Pablo, fíjate, tuvo una contienda muy pequeña con unas personas que fueron enviadas por Santiago a la iglesia seguramente de Antioquía, donde estaba Pablo ministrando. Pedro estaba en aquella ocasión visitándoles. Y Pedro estaba en el proceso de aprender muchas cosas. Pablo influyó poderosamente, y no digo yo Pablo como persona, sino la palabra del Espíritu, la palabra de Dios en Pablo, la enseñanza, el Evangelio de Pablo, que es el Evangelio de Dios, influyó, como tú has dicho en varias ocasiones, poderosamente en el apóstol Pedro. Y aquí, en el capítulo 2, nos encontramos con que el apóstol Pedro, que estaba entendiendo mucho ya en este momento acerca de que en el propósito de Dios los gentiles tenían una parte muy importante que jugar. Pedro se había dado cuenta de que ahora el Evangelio era proclamado a todos.
Y esto fue algo que al mismo apóstol Pedro, como cualquier otro judío de la época, le ha de haber costado mucho trabajo entender. Tal es así que, por ejemplo, en aquella ocasión en que el gentil, aquel gentil, ¿recuerdas tú? que era, parece ser una especie como de soldado romano, o un oficial, un hombre muy dadivoso y un hombre que Dios había trabajado en su corazón. ¿Recuerdas cómo se llama? No, no, no. Cornelio. Cornelio. Sí. Que baja aquel que... En el libro de Hechos. Que Pedro, pues Pedro se hubiera resistido, en el capítulo 8 de los Hechos, se hubiera resistido de entrar a la casa de Cornelio por ser gentil, y porque Pedro todavía se manejaba en mucho bajo las pautas de la ley, en el sentido de que un judío no podía entrar a la casa de un gentil y mucho menos comer con él. Pues resulta que Pedro tiene que ser preparado por el Espíritu y le prepara aquella visión donde baja un lienzo con muchos animales. Pedro mata y come. Pedro mata y come. Y esta enseñanza era para que Pedro entendiera que ya no había esa diferencia entre judío y gentil, aquella diferencia entre lo inmundo entre lo profano y lo sagrado que había establecido muy fuertemente la ley. Fue a través de esto que Pablo finalmente parece animarse y acompañar a los enviados de Cornelio, que en ese momento estaban llamando a la puerta de la casa de aquel curtidor Simón, donde Pedro había llegado y donde había recibido la visión. Y el mismo apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y como que explica esta situación, que era muy complicado para un judío entrar a la casa de un gentil. Y estaba Pedro hablando, tornando y diciendo, cuando de repente, sin más, cae el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes gentiles y comienzan a hablar en lenguas exactamente como había sucedido el día de Pentecostés, con la excepción de las flamas de fuego sobre las cabezas. Y entonces Pedro comprende y dice, caray, es que Dios no ha hecho acepción de personas y Dios ha obrado como obró con nosotros judíos. Y esto lo lleva a Pablo a comentar allá con los santos de Jerusalén, los cuales quedan verdaderamente sorprendidos. Los deja Pedro con la boca abierta y les dice, caray, de manera que Dios ha abierto la puerta del arrepentimiento. Bueno, es este Pedro el que está aquí en Antioquía en el capítulo 2, pero todavía pesaban sobre él muchas condicionantes judíos. Cuando llegan los enviados de Santiago, venían de Jerusalén, una iglesia todavía muy, muy enclavada en estas costumbres judías. De hecho, se debatía el problema de si había que circuncidar o no a los gentiles, cosa que dio lugar un poquito más adelante a este evento que narra Gálatas 2, al concilio famoso de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos. Bueno, fíjate tú, Pedro, habiendo entendido ya que no había diferencia, porque Dios no había hecho diferencia entre gentiles y judíos, Pedro, en lugar de continuar con esto, algo que ya venía practicando aquí, con los gentiles de esta iglesia en Antioquía, muy interesante la iglesia de Antioquía, porque era compuesta por gentiles y judíos, y ya no solamente por judíos, como eran las iglesias de Samaria, de Jerusalén, de Judea. Cuando llegan los enviados de Santiago, Pedro se hace para atrás. Pedro se le encoge el corazón. Y entonces se aparta de los gentiles, como si Pedro regresara a las condicionantes judías, esto para quedar bien con los enviados de Jacob. Pablo, al darse cuenta de esto, verdaderamente protesta de una manera muy enérgica y dice en el capítulo 2:11,
pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno. Porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión. Fíjate cómo los llamaba Pablo, los de la circuncisión, los creyentes judíos de Jerusalén. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad de tal manera que hasta Bernabé, el gran compañero de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos. Y aquí comienza un gran discurso de Pablo. Si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y este diálogo, amados hermanos y hermanas, que comienza aquí en el capítulo 2 y versículo 14, ¿sí?, se prolonga a lo largo de la carta, que es el que acabamos de leer. Abarca el capítulo 3, abarca el capítulo 4, y hasta una partecita del capítulo 5. Es el gran discurso de Pablo que dirige a Pedro y a todos aquellos judíos primordialmente que habían participado en la insinceridad de Pedro, que eran de condenar, y les hace un planteamiento acerca de la relevancia y el lugar de la ley en la iglesia de Cristo. Dicho de otra forma, es Cristo más nada para la salvación. Exacto. Cristo más nada. Es decir, no puede ser Cristo más ley. Porque si no estaríamos diciendo que a Cristo le falta la ley. Y eso es una herejía. Por eso era de condena. Cristo más nada. Cristo más nada. Es decir, no le puedo sumar a Cristo María. Los sacramentos. El Papa. La ley. La ley. Es decir, es Cristo suficiente, porque con una sola obra hizo perfectos para siempre a los que Él está haciendo santificarse. ¿Qué les parece? Resulta entonces que cuando Pablo en el capítulo 3 dice, como estábamos ahora leyendo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ese nos se está refiriendo Pablo al pueblo judío. Se está refiriendo a Pedro de una manera muy concreta y a todos aquellos judíos que habían participado en la insinceridad de Pedro. Seguramente también a aquellos enviados de Jacobo. Y de terrible y terrífica enseñanza para los gentiles también, que estaban seguramente oyendo aquello y confirmándose, sobre todo por el hecho de que aquellos gentiles estaban siendo, entre comillas, evangelizados por judíos, por falsos hermanos. Por eso Pablo dice aquí en Gálatas, no, señores, no hay otro evangelio. Además, y si yo mismo llegara, yo mismo, dice Pablo, o un ángel, en cuánta estima tenían los judíos a los ángeles, ¿no? O un ángel del cielo, o yo llegara y les dijera, les proclamara un evangelio diferente a este que ya les anuncié, yo mismo sea maldito. Y maldito cualquiera que se le ocurra decir algo diferente. Imagínense ustedes el valor que Pablo le reconocía a esta revelación que había recibido. Por eso dice, el evangelio yo no lo recibí de hombres, no me lo enseñaron los apóstoles, Dios mismo. Dios me lo enseñó a mí. O sea, que la carta a los Gálatas, podemos decir que es una apología, es una defensa. Y se nota la ira. Muy fuerte, hermano, desde el capítulo 1 lo notamos nosotros. Pablo, dice él,
un apóstol no de hombres, ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó entre los muertos. O sea, Gálatas 1. En Gálatas 1. Y de inmediato, apenas acaba de saludar, dice en el versículo 6, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Desviados a un evangelio diferente. No que haya otros, ¿verdad? Sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea maldito. Que eso es lo que quiere decir anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. O sea, notamos inmediatamente la posición de Pablo contra los judaizantes, contra estos falsos hermanos que estaban desviando, y por supuesto, cuando Pablo está hablando aquí, está hablando a aquellos, a Pedro, está hablando a aquellos judíos que se fueron a Bernabé, seguramente a los enviados de Jacobo, y a todos los que estaban ahí oyendo, que todos quedaron verdaderamente desarmados, quedaron verdaderamente con la boca abierta. Es decir, Pablo sigue diciendo aquí, ese nos se refiere a nosotros. El mensaje está dirigido a ellos. En un mensaje posterior podemos ver con detalle cómo es que hay un nosotros y un vosotros. Aquí en Gálatas. Por supuesto, Pablo era perfectamente consistente con la idea de que la ley fue dada solamente a los judíos y ellos fueron los únicos que fueron redimidos de la ley de Moisés. Y por supuesto, a veces cabe la pregunta si esta ley no debiese ser en algunos pasajes inclusiva en el sentido de, bueno, entonces, ¿qué pasa con los gentiles? Bueno, según el apóstol Pablo, los gentiles estaban sin ley. Pero no por estar sin ley, ellos eran inocentes de pecado. Porque entonces ellos eran considerados, dice, el que sin ley pecó, sin ley perecerá. O sea que había una ley, como hemos notado en Romanos capítulo 2, 14-15, esta ley que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano que viene. El quebrarla no es cosa fácil. O sea, no es esta ley ni los 10 mandamientos, ni los 613 mandamientos. Además, esta ley, si realmente la ley de 10 mandamientos, suponiendo que fueran 10, ha sido escrita en el corazón, entonces realmente los gentiles estuvieron mucho mejor posición a tenerla dentro, pero no, porque la palabra viva de Dios que imprime en los corazones, según Isaías, es una bendición particular del nuevo pacto. Porque dice, vendrán días, dice el Señor, que haré un pacto, no como el que hice con Israel el día que los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. En los días yo escribiré mi ley en su corazón. Y esto significa, hermanos, que no es un regresar a una ley que ya ha sido abolida, la que se escribe en el corazón, sino es una ley que es en su carácter y en su condición totalmente nueva. Es la ley de Cristo. Nuevos mandamientos hoy. Totalmente, y es no solamente un precepto el que queda grabado en la memoria, cuando dice
yo escribo mi ley en el corazón, no está diciendo, se las voy a clavar en la memoria, porque no es asunto de la memoria, sino es asunto de la manera en que opera la ley de Cristo, porque aquí es importantísimo captar la realidad de la nueva criatura, del hombre nuevo, que es allí a donde va a ser inscrita la ley y donde se vuelve, hermanos, no solamente un precepto que queda en la memoria, sino un principio de vida operativo, energizante, actuante en la vida de los creyentes. Así es que la ley de Cristo, hermano, de la tú la conoces muy bien, y ojalá podamos hablar de ella para la siguiente vez, hermano. Sí. Nos quisieras tú hablar de ella, porque ya te tomé yo de la palabra. Y nuestro hermano Armando conoce muy bien el tema de la ley de Cristo, conoce de su importancia, y es muy importante que ustedes también la conozcan muy bien, hermanos, porque esta es la ley que está operando hoy en nuestras conciencias. Bien, hermanos, por el día de hoy concluimos, mis queridos hermanos. Ya tenemos básicamente el tiempo encima y le damos bienvenida a los comentarios que nos hacen llegar vía correo electrónico o vía YouTube, ¿verdad? Parece, hermano. Así es, ojalá que nos puedan pasar los comentarios en YouTube, como nuestro hermano Jesús nos ha hecho el favor. Dice Jaime, hermanos, Dios les bendiga, tengo esta pregunta. ¿Cuál era el propósito principal de la ley? ¿Era para que Cristo la cumpliera o era para dar conocimiento del pecado? Pues nuestro hermano acaba de responder la pregunta. Solito, ¿verdad? Así es. Dice como dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 20. Así la ley entró para que el pecado abundara. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tenemos también en la carta a los Romanos, en el capítulo 7 y versículo 5, lo siguiente dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para la muerte. O sea, la ley es un intensificador. La ley es un multiplicador de la transgresión. Dice otra pregunta. Sabiendo que la ley no justifica al pecador, ¿qué precisión tienen ustedes cuando los cristianos en el momento de evangelizar hablan de la perfección moral de Dios reflejada en la ley, para que los inconversos para que el inconverso se sienta encerrado en su pecado y merecedor de la justa ira de Dios, y posteriormente presentar la obra de Cristo para salvación? De hecho, en Romanos 8:2 no está haciendo referencia directa a esta ley que produce la muerte, porque en Romanos 8:2 el contexto nos indica que es la ley del espíritu de vida. Fíjate, Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es la que viene hablando justamente atrás, de la que Pablo se queja cuando dice, gracias sean dadas, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pues está hablando de dos leyes. Está hablando de dos leyes. De la ley de Cristo y de la ley de obras. Así es. Bien, yo creo que la estrategia es enfrentar al hombre con su condición caída y de ahí presentar la obra magnífica de la redención del Señor. Dice el hermano Jesús Lozada, buenas noches, hermanos. Saludos desde la Ciudad de México.
María Beatriz Escapín, buenas noches. Los saludos desde Pinar. Hermanos, bendiciones. Pinamar, dice, ¿no? Pinamar. Pinamar. Bien, no sé dónde sea Pinamar, pero saludos, hermana. Dice Mariana, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga mucho desde Chile. Irma Valdea, saludos a todos desde Celaya, México. Buenas noches, hermana Irma. Dios la bendiga. Alexander Porra, saludos mis hermanos Septién y Armando, nuevamente por acá escuchándoles. Hugo Díaz, saludos desde Rivadavia, Argentina, en el sur de Argentina. Muy en el sur. Patagonia, ¿será, hermano? La Patagonia, yo creo que está así. Ay, hermanos, qué bendición saber que podemos compartir con todos ustedes estas palabras, hermanos. Dice Juan de Dios Álvarez, gracias por sus enseñanzas, por su conocimiento, lo recibimos 6 personas en Ojo de Agua, Estado de México, 40, 50 y 55 años, en el Estado de México. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos. Juan de Dios Álvarez. Juan Carlos Silva, saludos desde Puno, Perú, o Puno, Perú. Saludos, hermano. Qué gusto saber que nos escuchan desde tan lejos, ¿verdad, hermano? Y desde tan cerca. Amén, amén. Saludos muy cariñosos para todos los hermanos que en otras partes de Latinoamérica nos están escuchando, aunque no hayan puesto aquí que lo están haciendo, pero sabemos que así es. Hermanos, hay una cosa muy importante. ¿Hay algo malo en la ley que Dios les dio a los judíos? ¿Hay algo malo en los 613 mandamientos? Por supuesto que no, hermanos. Dice que la ley, que dice Pablo que el mandamiento es puro, santo y bueno. La ley es magnífica porque la ley expresa el carácter santo de Dios. El problema que se presentó con la ley no tenía que ver con la naturaleza de la ley, sino tenía que ver con la naturaleza de la persona. Tenía que ver con esta naturaleza pecaminosa, este ser en Adán que nos vuelve rebeldes y contradictorios y nos vuelve opuestos a Dios. El problema, y esto explica Pablo en Romanos capítulo 8, los primeros 3, 4 versículos, justamente esto, no había un problema con la ley, sino con el hombre que no podía cumplirla. Ahora, Dios sabía que el hombre no podía cumplirla, por supuesto. Entendía que el hombre era prisionero, esclavo del pecado, por supuesto. Aún así la dio. Y Dios sabía que la gracia era para potenciar la salvación y no por las obras de la ley. Claro. Muchas y profundas enseñanzas tuvo Dios para el pueblo judío y para nosotros, los gentiles, también al haberla dado, hermanos. Ahora, quiero recalcar a propósito de la pregunta que nos hace Jorge Galicia. Hermano, si leemos atentamente el contexto, Romanos capítulo 8:2, que es el pasaje que usted menciona, note usted cómo se enuncia en este capítulo 2, se enuncia ya la ley del Espíritu. Por supuesto, hasta este momento Pablo ha estado hablando de la ley mosaica. Pero a partir de este punto, Pablo introduce un elemento nuevo en su presentación del Evangelio. La presencia del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, que es justamente como la llama, así llama Pablo, a la ley mosaica. Está hablando de dos leyes. Dos leyes. La ley de Cristo, lo del Espíritu, y la ley mosaica. Así es. O sea, aquí no hay lugar ni por un segundo para una posible contradicción de términos, en absoluto. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar el hecho, y esto en virtud de la mala enseñanza en la que a veces nos hemos visto involucrados, de que todavía la ley de Moisés está vigente y está presente. No es así, hermano. Y que no fue ni para nosotros. Y esto no nos hace esto no nos convierte en antinomianos, es decir, no nos deja a nosotros sin ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, como decía Pablo en 1 Corintios 9:20, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y un pasaje que yo creo que nos va a convenir explicar la siguiente vez. Primera de Corintios 9:20-21. Ornamendi. Nuestra hermana Yelitza, parece ser que. Ah, sí. Nuestra hermana Yelitza Chávez Alemán. Desde California. Dice, nuestra misma hermana Yelitza dice, el Señor Jesucristo cumplió toda la ley mosaica, pero quedó todo registrado en el nuevo pacto, es decir, la 613. Cumplió ciertamente toda la ley mosaica, porque Él no vino a quebrantarla, sino a cumplirla. O sea, Él le dio quizás la única persona en este universo que ha cumplido perfectamente la ley fue nuestro Señor Jesús. Dice, pero quedó todo registrado en el nuevo pacto, es decir, la 613. No, hermana, no hay un registro. Nosotros sabemos, por la escueta expresión de Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿verdad? Que Él vino a dar cumplimiento a la ley. Él la cumplió. Y saben, hermanos, la exigencia de la ley, Él la cumplió en nuestro lugar. Un punto muy importante. La exigencia de la ley no es algo que nosotros tenemos que cumplir, es algo que Cristo cumplió en nuestro lugar. Porque nosotros sencillamente no podríamos nunca cumplir con esos 613 mandamientos, sobre todo porque nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo los 613 mandamientos. Dice claramente Pablo en Efesios. Éramos ajenos a las promesas. Ajenos a la ley, ajenos a los pactos. Y en la carta a los Romanos capítulo 2 dice que los gentiles están sin ley. Bueno, normalmente hay una diferencia. Jesús Lozada, su hermano Jesús, citando a Rubén Orlamendi, dice, hay una diferencia entre la ley, la Torá, y la ley Hagadá. Si es así, ¿cómo distinguir cuando Pablo se refiere a una y otra? Ajá. No alcanzo a distinguir exactamente el sentido de la pregunta. Mejor pedirle al hermano Que nos haga favor nuestro hermano. Puntualmente nos diga a qué se refiere. ¿Qué es o lo que si él quiere? sabe cuándo se cita una y cuándo se cita la otra que dice, yo no tengo, no sé. Alajá.
Saludos, mis hermanos. Me gustaría que nos compartieran algo sobre lo siguiente. En un chat del que yo participo hubo un hermano que se puso a escribir que el nuevo pacto originalmente fue escrito en hebreo y hasta llegó al punto de escribir que Pablo el apóstol no fue cristiano y que lo que enseñaron en las escrituras fueron costumbres y tradiciones, obviamente, que no tenían bases ni argumentos serios para sostener tales ideas y terminó saliéndose. Me gustaría que ustedes comentaran algo al respecto para que quede aún mucho más claro para aquellos que todavía tienen dudas sobre esto. Gracias por su tema y les escucho desde Costa Rica. Hermano, no hay evidencia de un documento, de un solo documento escrito en hebreo, de ninguno de los evangelios. Algunos críticos textuales suponen que probablemente Mateo haya sido escrito en arameo porque era la lengua que se hablaba. Sin embargo, no existe un solo fragmento de que haya existido un evangelio escrito en arameo, en hebreo o en hebreo. Tengo entendido que alguien en el siglo VIII, imagínense ustedes hasta cuándo, emprendió la tarea de traducir el Nuevo Testamento al hebreo. De una manera completamente tardía, como pueden darse ustedes cuenta, cuando los documentos más valiosos para nosotros son los más antiguos, los más cercanos a los papiros de mediados de los códices, documentos del año 125, del año 150, 175. Y no ha aparecido hasta la fecha un solo pedazo siquiera de algún evangelio, de alguna epístola de alguno de los apóstoles escrita en hebreo. Por eso se salió del chat. Por eso se salió del chat. Llegó, dice, al punto de decir que el apóstol Pablo no fue cristiano. Caray, pues esta es una acusación de plano gratuita de que fue realmente, pues, no sé. El gran apóstol de la fe cristiana, el gran explicador de la fe cristiana. Bueno, gracias hermanos por su respuesta, dice Jaime, pero tengo otra pregunta. ¿El creyente es justificado cuando Cristo cumplió la ley? El creyente es justificado cuando Cristo murió por nosotros. El creyente es justificado cuando Él llevó la carga del pecado sobre su cuerpo. En la cruz. Así es. El cristiano no es justificado porque Cristo cumplió los 613 mandamientos. Esta no es enseñanza del Nuevo Testamento. El punto central es que Cristo murió por nosotros. Esto sí es un punto muy importante. Y resucitó. Y resucitó. Un aspecto muy importante. Muerte y resurrección de Cristo. La base de nuestra justificación. Dice Yelitza Chávez Alemán. Gloria a Dios. Si el Señor Jesucristo pudo hacerlo, cumplió toda la ley. Hice la pregunta de la ley, porque lo de ser circuncidado, ser presentado en el templo, pagar impuestos, eso sí lo leemos. Y me preguntaba por qué no se registraron los 612 mandamientos. Sin embargo, probablemente hasta lo de derramar sangre fue el cumplimiento total de la ley mosaica. Qué gran pasión por su creación. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Muy bien. Hemos dado lectura a todas las preguntas, hermanos, que nos han llegado.
Si alguna pregunta ustedes pueden tener con mucho gusto una contrarréplica, hermanos. Si no hemos sido suficientemente claros, lo cual puede ser muy bien el caso, pues agradecemos mucho su pues su contrapregunta, su contrarréplica, para dejar perfectamente claras estas cosas hasta donde nos sea posible. Y si no es en este programa, no se apuren, hermanos. Tenemos el otro programa. Y ustedes pueden dejar aquí en Radio Teleste también sus preguntas, que nuestros hermanos nos harán el favor de hacernos llegar. No se nos fue. Creo que no. Jesús Lozada. El pseudo-judaísmo, dice nuestro hermano Jesús Lozada, el pseudo-judaísmo mesiánico que inició a finales del siglo XIX como una secta más, ha tratado de querer hacer de los dos pactos una intersección entre ley y gracia, viejo pacto y nuevo pacto, pero no pueden entender que la ley y la gracia se repelen como imanes con polos opuestos. ¿Será la falta de discernimiento de estas personas en los judíos mesiánicos, falta de nacer de nuevo, para poder discernir algo tan simple y sencillo para los espirituales regenerados? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y cita 1 de Corintios: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un abrazo. Hermano, pues yo creo que es la respuesta solita. Es la respuesta, ahí está dada. Falta de veras dirección del Espíritu para entender pasajes que nosotros hemos estado estudiando con ustedes acerca de que no puede haber una intersección. La idea de que el nuevo pacto es el viejo pacto mosaico renovado. Ellos son los promotores de esta teoría que no tiene fundamento. Hoy leímos dos pasajes muy importantes en Hebreos 10 y en Hebreos 8, donde dice que el pacto fue reemplazado. El nuevo pacto de Cristo reemplaza al otro. Quita lo primero para establecer lo segundo. Muy bien, hermanos, muchas gracias por sus preguntas, por su atención en este espacio que estamos compartiendo por ustedes. Les deseamos las muy buenas noches y con el favor de Dios estaremos aquí la próxima semana, nuevamente compartiendo con ustedes este espacio que el Señor nos ha permitido tener. Muchas gracias a los hermanos de Radio Teleste en Chile, a nuestra hermana Carla Díaz, a nuestro hermano Víctor Troncoso, y ahora a nuestro hermano Padilla, que es el que está haciendo la conexión desde los Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Carolina del Norte, creo. No, creo que está en otro lado. Sí. Claro, nuestro hermano Padilla nos puede luego decir. Pero muy bien. Donde estoy ubicado, muchísimas gracias. Y les buenas noches. Buenas noches.